Nuestro Dios y Padre, gracias porque nos has traído a este lugar a escuchar tu palabra. Te pedimos que al abrir tu palabra en esta hora, la Biblia, que la historia que vamos a repasar, que la hemos leído muchas veces, podamos aprender de ella una lección importante para tu pueblo en este momento. Sabes que estamos, Señor, deseosos de que regreses y te pedimos que nos ayudes a estar preparados para cuando lo hagas. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito que abran sus Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 25. Vamos a leer una parábola de Cristo que se ha leído muchísimas veces la hemos analizado, la hemos estudiado. Y yo me propongo en esta mañana leerla una vez más con ustedes y luego hacer dos preguntas. Y esas dos preguntas, yo quiero que entonces busquemos las respuestas en la misma Biblia. Vamos a ver. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante comienza diciendo lo siguiente. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Algunas versiones dicen fatuas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Y qué cosa dice ahí? Tardándose el esposo, ¿qué cosa hicieron todas? Cabecearon y ¿qué? Se durmieron. Pregunto, ¿qué es cabecearse? Hacerle hacia la cabeza. ¿Alguien se ha dormido alguna vez en el carro? ¿Se cabecea y se duerme? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Yo me he cabeceado en un avión cuando uno va a un viaje lejos, pues son 4 o 5 horas de vuelo. Usted ve en el avión mirando para afuera, pero en un momento se aburre de ver las nubecitas y ¿qué cosa hace? Se cabecea ahí, se duerme. Así que dice aquí que tardándose el esposo no llegó cuando se suponía que tenía que llegar. Todas se cabecearon y durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, dice el verso 10, ¿qué cosa pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, también vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, ¿qué cosa? Que no os conozco. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pregunto, ¿quién ha leído esa parte, esta historia, esta parábola más de una vez? ¿Quién la ha leído? ¿Quién la ha leído toda su vida? ¿Quién tiene toda su vida en la iglesia? Esta parábola obviamente representa al pueblo de Dios, a la iglesia. Habían o hay dentro de la iglesia aquellos que son prudentes, pero también hay aquellos que son insensatos o fatuos. Y algunos se preparan, otros no se preparan. Las dos preguntas para responder en esta mañana son las siguientes. Número 1, ¿por qué se durmieron las vírgenes? Y número 2, las que fueron a comprar aceite, ¿lo llegaron a comprar? ¿Qué creen ustedes? A ver, déjenme saber sus respuestas. ¿Por qué se durmieron las vírgenes? Por la tardanza. No se prepararon. Se cansaron. Ok. Todas esas son respuestas válidas. Se pueden tomar esas respuestas. Sin embargo, podemos ver una respuesta mayor todavía que la parábola nos da a entender. Quizás no la vemos, pero nos la da a entender. Miren, las bodas
Hoy en día las bodas, pregunto, ¿se tardan las novias hoy? En aquel tiempo fue el esposo. ¿Y esto por qué? Porque en aquel tiempo las vírgenes o las doncellas que acompañarían a la novia se iban a la casa, a una casa específica donde estarían allí hasta que el esposo viniera con sus amigos y se iban entonces a la casa de la novia. Eso fue lo que estas vírgenes hicieron, fueron a esperar al esposo. Hoy en día la esposa, la novia, es la que se tarda. Pero ¿qué sucede? Las bodas hoy son a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. En aquel tiempo las bodas eran de noche. Por eso el hecho de que todas tenían, ¿qué cosa? Una lámpara. Las bodas eran de noche. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba creciendo, yo soy de la República Dominicana, mi mamá compró por allá por el año 1990, ella compró un terreno en una montaña. Había que caminar como 2 horas y media para arriba, se ponían los caballos o en las bestias, como dicen allá, en los burros, en los mulos, se ponía toda la carga, la comida que llevábamos para el monte y comenzábamos a subir la montaña y cuando llegábamos allá a la montaña, mi mamá tenía una casita de madera con techo de cano o de, no sé cómo le dirán en su país, techo de paja, paredes de madera, de palma. Y cuando allí uno estaba, nosotros de niños nos gustaba ir al río, subir la loma, bajar la loma, comer mangos, comer piña, comer esto, comer lo otro. Sin embargo, cuando daba las 6 de la tarde, 6:30, que el sol comenzaba a bajar, ¿cómo se pone el monte? ¿Qué sucede en el monte cuando baja el sol? Oscuridad total. Es una oscuridad tan densa que es casi imposible que no te des sueño tan pronto se pone el sol, especialmente después de haber estado trabajando el día entero. Nosotros estamos acostumbrados, miren, estamos acostumbrados a la noche. Eso era uno, ¿quién sabe, quién conoce lo que es eso? Un quinqué, le decimos en dominicano, en sus países, ¿cómo le dicen? Quinqué, lámpara. Allá arriba en la loma, en la montaña, cuando se ponía oscuro, lo que había para toda la casita donde estábamos, como 10 niños, porque invitábamos amigos, eran 2 quinqués de esos. Y a las 7 de la noche, 8 de la noche, parecía que era las 4 de la mañana y ya uno tenía un sueño terrible. Y mi mamá soplaba y apagaba el quinqué. Y la noche a la que nosotros estamos acostumbrados es a la noche de Miami, donde vivimos nosotros. Hoy en día, cuando se pone el sol aquí en Miami, realmente se pone oscuro, pregunto. ¿Se pone oscuro? Hay tanta luz artificial que es imposible inclusive ver las estrellas. A esa es la noche que estamos acostumbrados. Además de que hay un mall donde usted puede ir, hay un cine donde usted puede ir, usted está trabajando quizás todavía a las 7 de la noche, 8, 10, hay personas que trabajan toda la noche. Así que en la ciudad es muy difícil que a usted le dé sueño cuando se pone el sol. Sin embargo, en el tiempo bíblico, no sé si pueden ver esa imagen, se ven solamente unos puntitos luminosos. En el tiempo bíblico, cuando las vírgenes fueron a recibir al esposo, digamos que fueron a eso de las 7 de la noche, 8 de la noche, las lámparas de aquellos tiempos podían aguantar encendidas con el aceite que tenían dentro entre 4 y 5 horas, pero en un ambiente tan oscuro como ese que estamos viendo ahí. Así que tan pronto se puso el sol, y dieron las 8 de la noche, dieron las 9 de la noche, dieron las 10 de la noche, el novio no aparecía, las 10 lámparas estaban encendidas y el novio nada de aparecer. Quizás dan las 11 de la noche y las muchachas hace rato que están cabeceando porque está oscuro, tienen sueño. La oscuridad les hace tener sueño. ¿Qué sucedió quizás a las 11, 11:30? ¿Qué pasó con todas? Se durmieron. Porque las tinieblas de afuera o la oscuridad hizo que se durmieran. Pero un hecho importante es que todas se durmieron, pero todas tenían las lámparas encendidas. ¿Me doy a entender? ¿Se ha dormido usted alguna vez con la televisión encendida? Usted se pone a ver una película. A mi esposa le pasa mucho. A veces los sábados en la noche cuando estamos en la casa, ella me dice, ay, vamos a ver una película. Y yo le digo, es que nos ponemos a ver una película y tú te duermes. O sea, yo termino viendo la película. Ella se duerme nada más que empieza. Se aburre y se duerme. Así que todas las vírgenes, las 10, las prudentes y las insensatas, cansadas, como dijeron algunos,
cabecearon, como dijeron otros, todas se durmieron. ¿Pero por qué? Porque la oscuridad causa sueño. Pregunto, ¿es así o no es así? ¿Por qué nosotros dormimos en lugares oscuros? Porque eso causa ¿qué cosa? Sueño. Y si bien había 10 lámparas encendidas, 10 lámparas como esta que les acabo de mostrar, eso no da tanta luz que digamos, todavía está medio oscuro, y la oscuridad hizo que todas y cada una de ellas se durmieron, cabecearon y durmieron. Y noten lo que dice el apóstol, ahora trayendo esto a nuestro contexto actual. Noten lo que dice el apóstol Pedro. Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pablo compara la Biblia o la palabra profética como una ¿qué? Una antorcha. El rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Noten, el apóstol Pedro dice: nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que aunque tú estás en un lugar oscuro y hay una antorcha que está alumbrando, según el apóstol Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos a la luz. Y nosotros estamos viviendo en un momento de la historia de este mundo en que, si bien el cristianismo es muy popular, hay mucha oscuridad aún dentro del cristianismo. No sé si me doy a entender. ¿Me doy a entender? El apóstol dice: estemos atentos. Vuelvo y repito, las vírgenes todas se durmieron y las lámparas, ¿cómo estaban todas? Encendidas. Quizás se durmieron, repito, a las 11, 11:30, pero a la medianoche, ¿qué sucedió? Apareció el esposo. ¿Y qué sucedió cuando apareció el esposo? Bueno, vamos a ver eso en un segundito, pero vamos a seguir aquí con Pedro. Dice que tenemos que estar atentos porque tenemos la palabra profética más segura y tenemos que estar mirando como, o sea, que como aquí dice una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vuelvo y repito, en el momento en que estamos viviendo en el tiempo actual, hay mucha oscuridad en el mundo, pero también dentro del cristianismo. Y cuando hablo del cristianismo no me estoy refiriendo solamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino al cristianismo en sentido general. Hay mucha oscuridad. Noten lo que dice la sierva de Dios, Elena de White, en el libro Patriarcas y Reyes, página 59, la casa de Israel. Noten lo que ella dice, y esto es justo antes de la venida de Cristo. Ella está hablando antes de la venida de Cristo. La venida de Cristo se producirá en el momento más oscuro de la historia de esta tierra. Apuntando hacia este tiempo, las Escrituras declaran que Satanás obrará en potencia y con todo engaño de iniquidad. Su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores, herejías y engaños de estos postreros días. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche. Satanás en estos días postreros está engañando al mundo entero, dice allí, a través de errores, herejías y engaños. Y todos esos errores, herejías y engaños no solamente están en el mundo, sino también entrando ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y noten, dice que las tinieblas, que esos errores, herejías y engaños tendrán dentro del pueblo de Dios, serán tan espesos, tan densos como la oscuridad de la medianoche. ¿Qué pasó con las vírgenes? ¿Qué cosa pasó con todas ellas? En la oscuridad donde estaban, se durmieron. Aún con sus lámparas encendidas, se durmieron. Y hoy en día mucha parte del cristianismo, aún teniendo la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos, mucho del cristianismo, ¿qué está pasando con el cristianismo? Se está también durmiendo.
y errores, herejías y engaños de Satanás están entrando dentro del pueblo de Dios. Pregunto, ¿me doy a entender? ¿Me hago entender? El cristianismo de hoy, y estoy hablando en términos generales, es uno que ya no quiere escuchar un claro "así ha dicho Jehová", un mensaje que reprende el pecado, que exhorta al pecador a cambiar su conducta, sino que el cristianismo de hoy es uno que le gusta escuchar solamente cositas bonitas, mensajes motivacionales, mensajes de prosperidad, mensajes de que todo está bien y venir a la iglesia a sentirse bien. Pregunto, ¿es así o no es así? Tenemos la luz, pero estamos durmiendo. El cristianismo de hoy es uno, y tristemente la iglesia adventista no se escapa. Todas las iglesias están iguales y la iglesia adventista también se ha visto afectada por esto. Es uno que cada vez más su estilo de adoración es igualito al estilo de los, ¿cómo se llama esto? El entretenimiento del mundo. Pregunto, ¿es así o no es así? Hay veces que tú ves un concierto cristiano y no tiene nada de diferente a un concierto mundano. Pregunto, ¿sí o no? El cristianismo de hoy es uno que la vestimenta del cristiano ya no se diferencia de la vestimenta del mundano. Y entonces, tenemos la luz, pero aún con la luz, ¿qué cosa pasa? Uno se duerme. Fue lo que pasó con las vírgenes. Tenían la luz, cada una tenía sus lámparas. Pero aún con las lámparas, las tinieblas de afuera eran tan fuertes que la luz de la lámpara quizás no se veía y todas que cosas hicieron, cabecearon y se durmieron. Aún con la luz ahí. Y el cristianismo de hoy en día es uno que le vende a la gente sencillamente la siéntete bien, ven como tú quieras, haz lo que tú quieras. Sencillamente confiesa que Jesucristo es Dios y ya. E inclusive va más allá. Hay muchas iglesias que lo único que buscan es tu bolsillo. Gracias a Dios lo que el pastor predicó aquí esta mañana, o no predicó, presentó sobre el plan de dádiva sistemática de la iglesia adventista. Gracias a Dios por eso. Que la iglesia adventista no es del pastor. El dinero que se recolecta para este templo que ustedes quieren construir no es para el pastor. Miren, esto está tan grave que hasta en Univisión en estos días vi yo un reportaje sobre las iglesias protestantes que se están haciendo ricas, millonarias de los bolsillos de los feligreses. Sin embargo, hay millones de personas que asisten a esas iglesias y dan su dinero y aún teniendo la luz, están en medio de ¿qué? De tinieblas. Por eso dice Elena que aquí dice, Satanás, voy a repetir, su obra queda claramente revelada, la obra de Satanás, por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores de interpretación inclusive de la Biblia, herejías, todo tipo de doctrinas erradas que andan por ahí hoy en día y engaños de estos últimos días en que estamos viviendo. Satanás está llevando no solamente cautivo al mundo, sino que también está llevando cautivo a las iglesias, donde hay personas que profesan creer en Dios. Y esta apostasía será tan grande, dice, que se desarrollará en tinieblas tan densas como las de la medianoche. El apóstol Pablo dice, hablando de la venida de Cristo, queridos hermanos, os ruego que no se dejen mover de vuestro modo de pensar por palabra, por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque Cristo no vendrá, dice Pablo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Y hoy en día la apostasía está prácticamente imperante en todo el mundo cristiano. Pregunto, ¿me doy a entender? ¿Están conmigo? Así que vuelvo y hago la pregunta. ¿Por qué se durmieron las vírgenes? Porque estaba oscuro. Con todo y la lámpara o las lámparas, con todo y las 10 lámparas, la oscuridad era tanta que aún con la luz se durmieron. Y hoy en día mucho del pueblo cristiano, aún teniendo la palabra profética más segura que alumbra en lugar oscuro, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra, aún teniendo esto, también estamos durmiendo. Y lo que está haciendo el mundo,
lo estamos haciendo nosotros. Terrible. Y quizás cuando las vírgenes se durmieron, lo que faltaba para que el esposo llegara era ¿qué cosa? Era poquito. Y cuando llegó el esposo, y vamos a la segunda pregunta ahora, cuando llegó el esposo, noten, vayan a Mateo una vez más conmigo. Cuando llegó el esposo, Mateo 25, déjenme ver aquí dónde está, donde dejé Mateo, está por aquí, está por aquí. Mateo capítulo 25, por aquí está, ya lo tengo. Dice en el versículo 7, dice 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Aunque ellas estaban durmiendo, alguien estaba despierto. O algunos estaban despiertos. Porque ¿quién clamó? Obviamente alguien que estaba despierto y se dio cuenta que el esposo venía. Dice el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ¿qué cosa hicieron? Arreglaron sus lámparas. Quizás ya era la medianoche, no, quizás era la medianoche. Y quizás desde las 8 de la noche, 7 de la tarde, las lámparas habían estado encendidas. A pesar de que ellas dormían, las lámparas estaban encendidas. Y cuando se despiertan todas, algunas se dan cuenta, o todas se dan cuenta que el aceite de la lámpara o de las lámparas, ¿por dónde iba? Se estaba acabando. Y las de las fatuas o insensatas, el aceite estaba tan bajito, ¿qué cosa estaba pasando con la mecha? Se estaba apagando. 5 horas, 4 horas quemándose, se estaba apagando. Y así que ellas vienen rápidamente, dice el versículo 8, perdón. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y dice el verso 9 más, las prudentes respondieron, si le damos a ustedes, ¿qué pasa entonces con las lámparas de nosotros? Si yo te doy lo que yo necesito, lo poquito que tengo para mi necesidad, si te lo doy a ti, entonces ¿qué sucede? Ni tú, ni yo. ¿Cuál fue el consejo que ellos dieron? Vayan más bien ¿a qué? A los que venden y compren para ustedes. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Llegaron ellas a comprar el aceite? Pregunto. Hoy en día usted sale, aquí en la ciudad de Miami, usted sale a la medianoche y necesita una aspirina, ¿encuentra usted un sitio abierto para comprar una aspirina? ¿Sí? Usted necesita, no sé, le da hambre y quiere comer comida chatarra, ¿encuentra dónde ir a comer comida chatarra? ¿Sí? Pero en Palestina del siglo I, es más, no Palestina del siglo I, no. Aquí hay pueblos, aquí en la Florida hay pueblos que usted va y después de las 7 de la noche no hay nada abierto. No hay nada, no hay ningún lugar donde usted pueda encontrar para comprar nada. Y la parábola no dice que ellas consiguieron el aceite. Y hay un principio bíblico que dice que usted no le ponga al texto lo que el texto no dice. Y el texto no dice que ellas consiguieron aceite, ¿o lo dice? Noten lo que dice, continúen leyendo conmigo. Dice el verso 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Mientras ellas fueron a comprar, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y noten el siguiente versículo, el 11. Después vinieron también las otras vírgenes. Aquí no dice que compraron aceite, sencillamente dice, vinieron después exigiendo prácticamente, diciendo, Señor, Señor, ¿qué cosa? Ábrenos. Es decir, que ellas fueron quizás, pero como ya se había pasado el tiempo, ya era de noche, no había dónde comprar, no pudieron comprar y volvieron exigiendo entrada. ¿Y qué le respondió el esposo desde adentro? ¿Saben qué? Yo no las conozco. Les trae esto a su mente a colación otra parábola de Cristo. Cristo tiene una parábola donde Él dice, o si quieren acompáñenme para no decirla de boca, Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 hay otra parábola donde Jesús dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 22 en adelante, versículos 22 en adelante dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué cosa dirá Cristo a esas personas? Apartados de mí, yo nunca los conocí. Ellos vendrán exigiendo, Señor, pero yo iba a la iglesia todos los sábados. Señor, pero yo daba mi diezmo. Señor, yo puse para mi iglesia el proyecto de allá de la iglesia Renacer. ¿Y qué cosa le va a responder Dios? Yo no te conozco.
Las vírgenes fueron, trataron de conseguir el aceite, pero cuando volvieron, tocaron, Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta que recibieron fue, ¿saben qué? Yo no las conozco. ¿Y la puerta cómo estaba ya? Cerrada. Hay un periodo de tiempo que nosotros como cristianos adventistas, estudiando la palabra, entendemos que se llama el periodo de gracia, el tiempo de gracia. Dios le está dando a la humanidad un tiempo de gracia. Y al día de hoy todavía la puerta está abierta. El tiempo del arca de Noé, como se presentó aquí en el rincón infantil, mientras la puerta del arca estuvo abierta, ¿había chance, sí o no? Ahora, el día que Dios cerró la puerta, no fue Noé, dice la Biblia, y Jehová le cerró la puerta. El día que Jehová cerró la puerta, aunque no llovió por otros 7 días, los que estaban adentro, ¿estaban salvos? Y los que estaban afuera, aunque no llovió, ¿se habían perdido ya? Sentenciados. Así que las vírgenes se fueron a comprar, pero mientras estaban comprando por allá, la puerta, ¿qué cosa? Se cerró. Y estaban comprando, pero la puerta se cerró. Y hoy en día, nosotros tenemos que asegurarnos de que si estamos en las tinieblas o en medio de las tinieblas, no permitir que las tinieblas hagan que nosotros nos durmamos. Que no nos durmamos. Porque si nos dormimos, cuando nos despertamos y no tenemos preparación, como estas vírgenes, se levantaron apresuradas, quisieron hacer lo que pudieran con sus lámparas y el tiempo ya había pasado. Y noten, muchas personas en el tiempo actual que estamos viviendo están yendo a sus iglesias de todas las denominaciones, están escuchando lo que se les presenta supuestamente desde la Biblia, pero las personas mayormente solamente escuchan lo que predica el pastor el sábado en su iglesia o el domingo en su iglesia, que supuestamente lo lee de la Biblia, y las personas, la gran mayoría, yo diría que un alto porcentaje, no agarra su Biblia por sí mismo durante la semana ni un solo día. Yo pregunto, ¿es así o no es así? A mí me cuesta trabajo estudiar en las mañanas. ¿Ustedes piensan que a mí no? Aquí no vivimos un tiempo muy agitado, pero hay que estudiar la palabra todos los días. Y la gran mayoría de personas hoy en día en todas las iglesias, bautista, metodista católica, evangélica, testigos de Jehová, presbiteriana, la gran mayoría de personas no estudian sus Biblias por ellos mismos, sino que solamente se basan en lo que les dice el pastor o el reverendo o el sacerdote y no tienen un concepto propio de lo que la palabra de Dios exige de ellos. Y por eso entonces las tinieblas, ¿qué? Los envuelven. Y cuando llegue el momento en que el esposo regrese y se cierre la puerta, habrán aquellos que como esas vírgenes querrán ir a comprar aceite, pero ya será muy tarde. El profeta Amós, noten cómo lo presenta, Amós 8, 11 al 12, dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni sed de agua, sino de oír, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová. ¿Y qué cosa? Y no la hallarán. Pero yo no sé si les pasa a ustedes como a mí. Nunca me había fijado en el significado de esa palabra, ese verbo discurrirán. El verbo discurrir, noten qué significa. Discurrir significa establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. Es decir, que tú empiezas a sopesar una cosa con otra, tú empiezas a buscar por aquí y por allá para formar tu propia conclusión, porque tú no la tienes, no tienes una conclusión. Y la gran mayoría de los cristianos de hoy no tienen un juicio, no tienen una opinión personal o propia de lo que Dios exige de ellos, sino que solamente se llevan de lo que le predica el pastor, el reverendo o el sacerdote. Pregunto, ¿me doy a entender? Y llegará un momento en que las personas, cuando ya se cierre la puerta, que irán de mar a mar, errantes, buscando, ahora yo quiero saber lo que dice la palabra. Ahora yo quiero saber qué es lo que Dios exige de mí. Ahora yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer para salvarme. Pero la puerta, ¿qué cosa? Ya estará cerrada.
se acabó el tiempo de gracia, se acabó el chance. Y si estabas durmiendo, porque te dejaste envolver de las tinieblas y te despertaste así rápido, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo vivo? ¿Cómo va? ¿A qué iglesia voy? ¿Qué día guardo? ¿Qué hago, Señor? Cuando quieras hacer eso, si estás en tinieblas, si no estás preparado y se ha pasado la puerta, entonces, ¿será triste? Hay una historia en la Biblia, otra parábola casualmente de Cristo, el reino de los cielos. Cristo dijo, el reino de los cielos será semejante a un hombre que hizo una fiesta de bodas e invitó a todo el mundo, y a los que invitó los mandó a buscar y ninguno quiso venir. Y él dijo, bueno, la verdad, las bodas están preparadas, pero los que fueron invitados no eran dignos. Así que vayan por los caminos, por las veredas, por las sendas, traigan a todo el que ustedes encuentren y métanlos en las bodas. Y cuando el rey, dice allí, ya estaba todo listo, entró a caminar entre los invitados, y entre los invitados vio a uno que no tenía un vestido de bodas. Y lo que sucede, ¿cuál fue el pecado de ese hombre? Lo que sucede es que este rey, en aquella costumbre de esos tiempos, cuando se hacía la invitación, se enviaba la vestimenta para la ocasión. Así que cuando usted recibe la invitación para ir y le dan la vestimenta y usted se aparece sin la vestimenta, no fue problema de quien lo invitó, sino fue que usted no se quiso poner la vestimenta. Y él le preguntó, amigo, ¿cómo tú entraste aquí sin tener el vestido de boda? Así que contestó él. La Biblia dice que él enmudeció, es decir, se quedó callado porque sabía que no se había puesto porque no le había dado la gana. Y dijo el rey entonces, átenlo de pies y manos y tírenlos para las tinieblas de afuera, porque allí será ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Pregunto, ¿siguen toda la línea de pensamiento entre las parábolas de Cristo? Nosotros hoy en día estamos viviendo en un periodo donde el cristianismo está cada vez más metiéndose en tinieblas. El diablo está engañando no solamente al mundo, sino también a la iglesia. Y la iglesia, muchos de nosotros corremos el riesgo de que por la oscuridad imperante que hay dentro del cristianismo, entonces nos durmamos. Tampoco veamos lo malo donde está malo. Dice la Biblia, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Llega un momento en que usted se satura de ver tantas tinieblas que ya las tinieblas no son tan tinieblas. Ya lo mundano no es tan mundano. Ya todo se vale, ya todo pasa, ya todo, al final todos estamos buscando la salvación, ¿sí o no? Y eso es lo que se predica hoy en casi todas las iglesias. Pero nosotros, gracias a Dios, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar como atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y el mensaje para ti y para mí en esta mañana que Dios quiere para nosotros es el siguiente, que se encuentra aquí está, no lo tengo aquí, en Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3 dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios quiere que tú seas luz en un mundo de oscuridad. Dios quiere que tú alumbres, brilles, donde ahora mismo lo que hay es ¿qué cosa? Tinieblas. Aún dentro del mundo cristiano. Pregunto, ¿qué dijo Cristo que se hace cuando se enciende una luz? ¿Se pone debajo de un almud o qué se hace? ¿Se pone arriba para qué? Para que alumbre a todos en casa. Pregunto, ¿no dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo? Así que en un momento de la historia en que estamos viviendo justo antes de la venida de Cristo, donde las tinieblas del error, del engaño, de las herejías están penetrando, no están solamente en el mundo, sino que están penetrando dentro de la iglesia, corremos el peligro de quedarnos dormidos aún con la luz encendida, y Dios nos manda a que velemos y oremos para que no entremos en tentación. ¿Quieres tú decir en esta mañana, Señor, ayúdame a mí a no dormir? Que si el que está al lado mío está durmiendo, ayúdame a codificarlo para que se despierte. ¿Saben? A veces, y les voy a decir algo. ¿A usted le gusta que lo despierten?
A nadie le gusta que lo despierten, que le despierten. Cuando usted está muy dormido ahí, mire, a usted no le gusta que le despierten. Así que no se sorprenda si usted quiere despertar a alguien y ese alguien le dice, mira, déjame tranquilo que yo lo que quiero es seguir durmiendo. Así que mis hermanos, ya no sigo porque no sé por dónde va el tiempo. A ver, ya se me acabó el tiempo. Sin embargo, mis hermanos, Dios quiere que nosotros, a pesar de la oscuridad imperante, estemos, número uno, despiertos. Que seamos luz. Que no dejemos que las tinieblas del error, el engaño, la herejía nos envuelvan, sino que nos mantengamos mirando la antorcha que alumbra el lugar oscuro, que es la palabra profética de Dios más segura. Amén. ¿Esto es en esta mañana estar despierto? Que cuando llegue el momento de decir, aquí viene el esposo, seas tú que digas ese mensaje. Quiera Dios que así sea. Que Dios nos bendiga.